Saludos lectores y estimados suscriptores, bienvenidos una vez más a Los Libros de Loli. En esta ocasión les traigo una novela histórica y un poco policial que se titula Fantasmas del Oriente, del escritor vasco-mexicano Immanuel Canellada. Vamos con los datos. Bueno, en esta ocasión les traigo una novela histórica que fue publicada en febrero del 2021. No le quiero dar muchos spoilers, pero sí me gustaría compartirles unos eventos los que me han parecido más importantes en toda esta novela histórica. Quiero comentarles que esta historia tiene cerca de alrededor de 290 páginas y fue publicado por Editorial Planeta. Pero lo más importante de estas 290 páginas es que primero está dividido en dos partes. Una parte que se titula La desaparición de las tortugas y los patos, y la segunda, si es chino, dale otro. Y bueno, en suma se divide más o menos por capítulos numerados únicamente, capítulo 1, 2 y así hasta el final. Pero hay otra sección que se llaman postales chinas. Con estas postales chinas, Immanuel Canellada fue relatando y retratando todo el contexto histórico que envuelve a esta historia, a esta novela. Y pues básicamente nos va mencionando que en México, entre 1880 y 1900, tal vez casi 40, hubo un movimiento en contra de la comunidad china. Sabemos que la historia está plagada de eventos muy oscuros y bastante lamentables, particularmente por los asuntos de xenofobia, racismo y clasismo. Pero en México, lamentablemente no podemos ocultar y no se puede ocultar en la historia que sí hubo xenofobia, pero en contra de la comunidad china. He investigado un poco en internet y hay muchísimos documentos, libros históricos, ensayos, artículos, etcétera, sobre qué onda con la época en México en estos años. Y resulta ser que hubo xenofobia muy marcada, sobre todo en el norte del país, en estados como Baja California Norte y Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, etcétera. Todo ahora así como que los países más cercanos a Estados Unidos tenían esta campaña anti-China. Además, en estos relatos que se llaman postales chinas, Immanuel Canellada nos fue acercando de manera un poco ficcional, no muy alejada a la realidad, que probablemente alguien sí ha vivido y porque tiene ascendencia china puede documentarlo y dar un testimonio fiel de qué sucedía con su familia. Bueno, esta novela relata la historia que Iturbide Ayllón, que Iturbide es el nombre que le pone su papá, le preguntaron a su papá que con qué nombre querían registrar a su hijo, y él dijo, pues que sea con el nombre más mexicano que exista, y le dijeron, bueno, le pondremos Iturbide, y él preguntó que por qué, porque él fue el primer presidente o el primer gobernante en México posterior a la guerra de independencia, y el apellido Ayllón pues fue solamente una castellanización del apellido original, que el apellido original era Yang, nada que ver, ¿verdad? Iturbide Ayllón es un hombre que tiene más de 40 años, vivía en Mexicali y decide ir a Sonora a exigir justicia y a pedir que se le devuelvan lo que le pertenece a la familia de los Yang, ahora apellidados como Ayllón. Y a modo de Pedro Páramo, Iturbide Ayllón fue mandado por su madre a Sonora, y más o menos quedaría algo así. Me pidieron que viniera a Sonora porque aquí vivía mis abuelos y mis ancestros de apellido Yang que venían de China, y vengo a exigir y a demandar justicia. Hay algunos datos muy sorprendentes, sobre todo para mi lectura, para mi primer acercamiento, para mi primer acercamiento a este tipo de información histórica, y que de verdad me ha parecido muy dura, es que hubo documentos oficiales y que no hay una forma de rastrearlos muy fácilmente, a menos que sea un historiador o investigador o incluso docente en alguna universidad, para tener estos documentos en tus manos. Hay otro personaje que se llama Léonore Soufflet. Léonore Soufflet, como vemos, tiene un apellido francés, y en algún momento de la novela le preguntan que si ella es francesa o que si sus padres son franceses, y la verdad es que ella dice, bueno, la verdad es que yo soy mexicana, pero mis ancestros son inmigrantes franceses que llegaron a México gracias a que Porfirio Díaz estuvo en el gobierno. Y bueno, como se pueden dar cuenta, es que aquí casi todos en el norte o son europeos o son chinos o de alguna otra nacionalidad, sobre todo si sus ancestros llegaron aquí como migrantes.
Resulta ser que también este año 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un discurso que básicamente se llama Discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la petición de perdón por agravios a la comunidad china en México. Y eso se realizó en el mes de mayo. Y pues bueno, curiosamente sucedió la publicación del libro en febrero y luego en mayo el presidente pide un perdón histórico, un perdón público a la comunidad china. Yo creo que este tipo de lecturas son necesarias para reconocer y aprender, en dado caso que uno no conozca la historia del país, que ha habido atropellos a las diferentes comunidades, particularmente si son de otro país, en la antigüedad, siglo XX. Yo les recomiendo de verdad muchísimo esta novela, porque más allá de entretenernos y mostrarnos una ficción, nos va adentrando a un pedacito y a fragmentos muy oscuros de la historia de México con respecto al siglo XX y pues básicamente a los años previos y posteriores de la Revolución Mexicana. Bueno, y en mi opinión, ¿qué tiene de especial este libro? Bueno, pues nos da información sobre qué onda con la comunidad china, nos da información histórica sobre algunos documentos firmados por los gobernantes de la época en el norte y cómo fue esta campaña anti-China. También nos menciona algunas características de cómo veían los mexicanos a los chinos, cómo era concebida su cultura, sus prácticas y sobre todo que no tenían mucha higiene, que eso recalcan mucho a la comunidad china en el norte. Bueno, lectores, eso ha sido todo por esta ocasión. No lo olviden, de verdad, Fantasmas del Oriente de Immanuel Canellada vale mucho la pena, al igual que me quiero enfrentar a la lectura de otro libro que fue escrito por Julián Herbert, que se titula La Casa del Dolor Ajeno, que también retrata un evento de xenofobia y genocidio. La comunidad me parece que es china o alguna comunidad oriental, pero todo eso sucede en Coahuila y pues bueno, ya me estaré enfrentando a esa otra novela. Y pues bueno, hasta aquí la recomendación y unos pequeños datos sobre Fantasmas del Oriente de Immanuel Canellada. Nos vemos para la próxima. Chao.